Hola, soy Miguel Ángel Jiménez y doy la bienvenida a la segunda sesión del curso de técnicas y herramientas de virtualización en Linux de la biblioteca de Trainee Channel. Este es el programa CLN T10102 de la biblioteca de estudio. Es la sesión 2 en la cual continuamos con la introducción a la virtualización de Linux. Como decíamos al final de la primera sesión, una vez que hemos visto las distintas tecnologías que existen para poder hacer virtualización, vamos a pasar a examinar las ventajas de la misma. Desde una perspectiva de negocio hay muchas razones para utilizar virtualización. La mayoría se relacionan con la consolidación de los servidores, como decíamos, y la idea es muy sencilla. Si podemos virtualizar un número de sistemas infrautilizados en un solo servidor, ahorraremos energía, espacio, capacidad de refrigeración y administración del sistema, debido a que tenemos menor número de servidores. Dado que puede ser difícil determinar el grado de utilización de un servidor, las tecnologías de virtualización soportan la migración en caliente, es decir, con el sistema funcionando. La migración en caliente va a permitir que un sistema operativo y sus aplicaciones se muevan a un nuevo servidor para hacer balanceo de carga sobre el hardware disponible, es decir, para poder hacer que se utilicen los servidores de forma óptima. La virtualización también es importante para los desarrolladores. El núcleo de Linux ocupa un solo espacio de direcciones, lo que significa que un fallo en el núcleo o en cualquier driver o controlador provocará la caída del sistema operativo completo. La virtualización supone que puedes ejecutar varios sistemas operativos y si uno cae debido a un error, el hipervisor, que decíamos, el programa que controla todo, y el resto de sistemas operativos pueden continuar funcionando. Esto puede hacer que depurar el núcleo sea una tarea más parecida a depurar una aplicación en el espacio de usuario, como se hace habitualmente. En cuanto a la integración de la virtualización, las máquinas virtuales suelen encapsularse o suelen almacenarse en ficheros del sistema de archivos, lo cual nos va a otorgar una importante flexibilidad en los despliegues, ya que el guardado, la copia o la eliminación de los archivos de los discos duros virtuales va a ser una tarea rápida, cómoda y sencilla, y se asemeja al borrado de cualquier otro fichero que tengamos en nuestro disco. Es decir, vamos a poder mover servidores con la misma facilidad con la que movemos ficheros de una carpeta a otra. Por tanto, podemos deducir dos importantes ventajas: la flexibilidad y el escaso o nulo tiempo de recuperación ante una posible, eventual y nunca deseada desastre de la aplicación, o una recuperación de desastre, caída total del servicio, etc. En un caso de esos no hay que estar buscando una máquina, enchufándola, arrancándola, sino que basta con tener a mano otro fichero de la máquina virtual, y eso también se puede configurar para que se haga de forma automática si tenemos varios servidores virtuales que trabajan de forma coordinada. Además, las máquinas virtuales pueden contener sistemas de muy distintos tipos. En una misma máquina física pueden convivir diferentes máquinas virtuales con sistemas de Microsoft Windows, de distintas versiones de Linux, de BSD, de Solaris, de otros Unix, etc. Todas las que queramos, siempre que nuestra memoria RAM física, la memoria real del servidor principal, sea la suficiente como para permitirnos arrancar todas simultáneamente y mantener todas en producción y en funcionamiento a la vez, sin necesidad de parar ninguna, dándonos un servicio ininterrumpido de todas ellas. Por lo tanto, de lo que acabamos de hablar del punto anterior, aparecen dos ventajas más: el bajo coste y un aprovechamiento óptimo de los recursos. Pero la separación entre lo físico y lo virtual además tiene otras ventajas. La principal es la seguridad, ya que las máquinas virtuales solo pueden comunicarse con otras máquinas virtuales y con el exterior a través de las conexiones que hayamos configurado de forma apropiada. Es decir, nosotros decidimos mediante qué conexiones se va a comunicar cada una de esas máquinas virtuales. Esto hace ideales las máquinas virtuales para una serie de propósitos, como por ejemplo para tener entornos de prueba aislados, ya que es posible, por ejemplo, contaminar o envenenar un sistema y observar su comportamiento con el objetivo de conocer nuestro nivel de seguridad sin con ello comprometer al resto de las redes del sistema. Es decir, podemos introducir un virus o un troyano en una máquina virtual con un determinado sistema operativo y ver qué es lo que sucede sin tener que estar expuestos a que lo que suceda nos contagie al resto de la red. En resumen, vamos a tener altas prestaciones tecnológicas en los equipos físicos actuales, muchas veces sin necesidad de comprar otros.
aunque para eso hay que tener en cuenta que hay que tener un buen equipo con mucha memoria y mucho espacio en disco, va a gestionarse mejor el espacio en físico y va a haber un menor consumo eléctrico, es decir, en vez de tener que tener a lo mejor un disco de 400 gigas con cada servidor, pues a lo mejor con un disco de 300 teras, pues tenemos para varios servidores y el consumo es menor tanto en espacio físico como en electricidad. También conseguiremos un alto rendimiento a un bajo coste o a un menor coste. También conseguiremos permitir probar y evaluar software antes de implantarlo, antes de meterlo en una máquina real, antes de mandarlo a un cliente. Podemos probar nuestro software en distintos sistemas operativos, en distintos entornos, con distintas configuraciones, etc. Tendremos por tanto también un ahorro económico en inversión de hardware, no hace falta comprar 15 equipos físicos si queremos hacer pruebas en 15 sistemas operativos, sino que podemos probar simultáneamente o de forma alternativa en 15 máquinas virtuales que están en un solo equipo físico. También tendremos, por lo tanto, menor esfuerzo en las tareas de administración. Es más fácil administrar un servidor con máquinas virtuales que múltiples equipos reales que estén diseminados por distintos puntos de la ciudad o del planeta o de un mismo edificio, aunque sea. Y además, la mayoría de las veces, como veremos, los productos de virtualización son gratuitos, al menos en sus versiones básicas, que suelen ser suficientes para la mayoría de los propósitos, además. En cuanto a las opciones especiales, podemos comentar que para compartir información tenemos la opción de permitir que el ordenador real, es decir, lo que hemos llamado el host, el anfitrión, y el virtual, o sea, el guest, el invitado, tengan conexiones de red a través de unas redes virtuales y puedan compartir carpetas reales y carpetas virtuales. Es decir, la información siempre se va a poder compartir si lo queremos o si no lo queremos, y siempre será de la forma que hayamos configurado, no habrá sorpresas. Existen varias soluciones para compartir información y mejorar el rendimiento. Por ejemplo, uno de los primeros programas que hubo para virtualización, uno de Microsoft Virtual PC, cuenta con un añadido, con un programa añadido que se puede instalar que se llama Additions. Las Additions son un programa que se instala en el ordenador virtual y entre las funciones que permite destacan las siguientes. Tiene funcionalidad de arrastrar y de colocar para copiar archivos, es decir, una forma interna de copiar archivos y carpetas sin necesidad de tener que tenerlos compartidos como un recurso de red, compartir carpetas, que es similar a la opción de red pero a través del software de los Additions, compatibilidad del ratón integrado, o que permite que el ratón no quede bloqueado en la ventana del ordenador virtual, ahorrando que se tenga que pulsar la combinación de teclas necesaria, por ejemplo, de controlar, suprimir, etcétera, para volver a la máquina. Y en el caso, por ejemplo, de otro software muy habitual en virtualización, muy famoso, VMware, el software por estas funcionalidades se llama VM Tools y debe ser instalado en el sistema operativo cliente, el virtual, permitiendo además conectar o desconectar dispositivos sin salir del entorno cliente. Por ejemplo, la tarjeta de red, las tarjetas USB, etc. VirtualBox también tiene unas utilidades, en su caso se llaman Guest Additions, que permiten una optimización similar a las Additions y a las VM Tools. Es decir, los tres programas de virtualización más utilizados hasta ahora, VirtualBox, VMware y Virtual PC o Virtual Server, el primero de Microsoft y el tercero VirtualBox era de Sun Microsystems y ahora es de Oracle, tienen además unos añadidos, un software que hay que incluir y que también es gratuito y que se instala en el servidor virtual, en el equipo virtual. Y por lo tanto hay versión, en el mismo CD virtual que te instalas, hay una versión tanto si tienes instalado un Linux como si tienes instalado un Windows u otro sistema de las famosas Guest Addition o de las VM Tools, etcétera, para poder optimizar la interoperación, la interoperabilidad entre el equipo real y el equipo virtual. De todo eso iremos hablando posteriormente. Por lo tanto, lo que queremos es virtualizar nuestro entorno. ¿Y por dónde empezaríamos? Obviamente no hay ninguna regla definida y cada uno pues debe realizar este propósito como más cómodo se sienta o en función de las necesidades de su empresa o de su negocio, teniendo en cuenta las necesidades a las que se enfrenta en cada caso y las tecnologías del mercado ya citadas y que seguiremos comentando y profundizando. Podemos decidir comprar un paquete de virtualización caro, aunque no por ello a lo mejor conseguimos virtualizar mejor. De lo que se trata es de hacer las cosas de forma programada y teniendo los recursos suficientes. Podemos ajustar los costes a la producción
con lo cual tendremos un síntoma de que sabemos organizar bien las cosas. Y por ejemplo, para una empresa pequeña no tiene sentido la capacidad de algunos productos capaces de migrar máquinas virtuales en caliente, porque no lo van a usar nunca, o realizar un clúster activo de varias máquinas respondiendo como si fueran una sola, porque a lo mejor tampoco lo va a usar nunca. Es decir, hay productos de virtualización muy potentes que a lo mejor son simplemente para grandes bancos o grandes multinacionales, y para una empresa mediana o pequeña no tiene sentido, aunque sí es útil virtualizar, pero no a esos niveles, a esa escalabilidad tan grande. Por consiguiente, para empezar puede ser conveniente utilizar paquetes gratuitos, que de todas esas herramientas lo hay, de las que veremos, y a medida que nuestras necesidades de producción lo necesiten, podremos pasar a mayores complejidades. En el caso de las herramientas que no son de software libre, pues a lo mejor hay que comprar una versión superior, aunque casi siempre con la gratuita hay suficiente, y en el caso de las herramientas libres, pues muchas veces no hace falta comprar nada más, porque las herramientas libres suelen venir con todo lo necesario. Aquí tenemos una lista de algunos de los software de virtualización, algunos los comentaremos en esta misma sesión por encima y otros los comentaremos, además de en esta sesión, con más profundidad en el resto de las sesiones del curso. Tenemos QEMU, el Virtual PC de Microsoft, que también se llama ahora Virtual Server, el VirtualBox, que era de Sun Microsystems y ahora es de Oracle, y también está disponible como un paquete. VirtualBox, como decimos, está disponible también como un paquete en todos los repositorios oficiales, tanto de Debian, GNU Linux, como de Ubuntu, Guadalines, Nopis, etc. El VMware, que también lo hay para Linux y para Windows, Xen, del que también hablaremos en profundidad, OpenVZ, del que también hablaremos en profundidad, y bueno, muchos otros, hay multitud de software de virtualización. En cuanto a QEMU, en el entorno Windows está más indicado para emulación de procesadores de distintas arquitecturas, y en el entorno Linux crea una máquina virtual completa con bastantes opciones. El emulador QEMU, que es un emulador, se usa menos en entornos de usuario no avanzados por ser más complejo para configurar e iniciar. La creación de discos virtuales, la configuración y el arranque es mediante comandos del símbolo del sistema, bien de la consola Shell de Linux o de MS2 en el caso de Windows. Para usuarios avanzados tiene la opción de emular procesadores de arquitecturas diferentes a la de Intel x86, permitiendo emular procesadores Spark, PowerPC y otros. El emulador QEMU, como fue el precursor de algunos aspectos de otros entornos de virtualización y tener un uso extendido en entornos Linux, fue uno de los más utilizados hasta hace unos años, en que ya digamos quedó un poco desfasado y superado por otras herramientas. VirtualPC fue la herramienta muy básica de virtualización de Microsoft. Es gratuito desde la versión 2004 y desde la versión también 2005 se llama Virtual Server, hay VirtualPC y también se puede descargar uno de la página web de Microsoft, lo que llaman Virtual Server, Microsoft Virtual Server. Y aunque tiene las mismas funcionalidades que los entornos de máquinas virtuales que veremos a continuación, está más orientado a sistemas operativos Windows y no siempre puede emular correctamente otros sistemas de otras plataformas. Por esa misma razón da problemas con otros sistemas operativos como son Linux. Se puede configurar un Linux dentro de VirtualPC, pero a lo mejor no siempre rinde bien. Depende un poco de un montón de factores que tienen que ver con la configuración y con el entorno. Tiene un rendimiento relativamente moderado y una instalación del sistema operativo se puede hacer desesperadamente larga por los tiempos que tarde en leer los ficheros ISO, etc. Una vez instalada la máquina virtual, se instalan las famosas additions que hemos comentado antes, que son un software para permitir un rendimiento un poco más alto, permitir compartir carpetas entre el anfitrión, el host y el huésped, el guest, y poder sacar el ratón de la máquina virtual sin necesidad de tener que dar a la secuencia de escape, al botón del host, etc. Y no tiene su correspondiente versión para Linux, lo que limita su uso. Nada más se puede utilizar con sistemas host Windows. VirtualPC, como software de Microsoft, nada más se puede ejecutar, nada más corre en máquinas cuyo sistema operativo host sea alguna versión de Microsoft Windows. Aquí tenemos algún ejemplo de una pantalla de un sistema host Windows en el que está la consola de VirtualPC y estamos realizando la instalación de una máquina virtual con Ubuntu. Puede funcionar perfectamente, pero puede dar problemas. En principio, si nos deja instalarla, la máquina virtual, por ejemplo, nos sale este típico aviso de que el equipo virtual está usando un modo de vídeo demasiado grande para el monitor y lo ajusta. Es decir, se da cuenta, esto lo hacen todos los sistemas de virtualización, si estás intentando visualizar un entorno gráfico y no se ajusta con el que tienes, pues lo intenta ajustar. Lo que hace, como veremos, es fundamental, es guardar, pedirte dónde quieres guardar la ubicación del disco, es decir, en algún sitio se guardará la configuración virtual de ese disco que estamos creando,
en este caso es un fichero .vmc, y podemos elegir entre sistemas operativos. En el desplegable de VirtualPC podemos elegir varias versiones de Windows, OS2 y otro. En otros donde pondríamos el Linux, pero no sabe distinguir qué versión de Linux ni cuántos bits. Es decir, bueno, es un poco de... En otro metes todo lo demás. En otro intentas meter máquinas virtuales que no se adapten a alguna versión de Windows o a OS2. Y bueno, pues es un poco no recomendado hacer... Si quieres virtualizar Linux, suele ser no recomendado hacerlo con VirtualPC, aunque como digo, puede funcionar sin problemas. Como en casi todos los sistemas, pues te pide configurar la RAM que tú le quieres dar. El límite de la RAM viene dado por la memoria real del equipo host, como siempre. La memoria real del equipo host va a ser el límite de la memoria que tú puedes compartir con tus equipos virtuales. Entonces, si tienes, por ejemplo, 800 megas reales, pues puedes darle 200 o 300 a la máquina virtual, y esos ya los consumirá la máquina virtual y tú vas a prescindir de ellos. Es decir, que el límite del host, como siempre, es lo que estábamos diciendo durante toda esta primera sesión y la segunda, el límite de la memoria y los recursos del host limitan la cantidad de máquinas virtuales que vamos a poder abrir o que vamos a poder levantar simultáneamente o de una en una. VirtualPC, en este asistente para creación de la máquina virtual, nos pregunta si queremos crear un nuevo disco duro virtual o usar uno existente. Como curiosidad, los discos duros virtuales de VirtualPC tienen la extensión .vhd, Virtual Hard Disk, en la abreviatura, VHD, y como buena noticia, pues esos VHD suelen poder importarse tanto desde VMware como desde VirtualBox, con lo cual una máquina virtual que se creara inicialmente en un equipo con VirtualPC en Windows, pues se la podemos llegar a migrar con más o menos dificultad a un equipo con Linux, por ejemplo, en el que estemos ejecutando VirtualBox o VMware para Linux. Aquí le estamos diciendo que queremos crear el disco virtual de un tamaño determinado. El tamaño del disco virtual, por supuesto, lo va a tomar del disco real, con lo cual otra vez el tamaño del disco va a venir delimitado por el espacio real que tengamos en el disco duro en el que estemos almacenando ese fichero de virtualización. Este es el final del asistente, que una vez que termina, pues comienza la instalación. Por ejemplo, aquí vemos la instalación de un Windows, la típica pantalla azul de que has introducido el CD, que puede ser una imagen .iso, una imagen de un fichero ISO, o un CD real, un CD físico, compartido entre la máquina anfitrión y la máquina invitada, que hace que se pueda leer el disco de instalación de Windows e instalarlo. En este caso estamos instalando Windows 2003 como sistema virtual dentro de un equipo con Windows XP. Windows XP es el que estamos viendo en su escritorio, este de fuera es el host, y Windows 2003 es el servidor que estamos instalando de forma virtual. Además podemos ajustar una serie de propiedades para cada máquina virtual, que esto va a ser similar en otros entornos también. El nombre de la máquina virtual, la memoria que le vamos a asignar, los discos duros virtuales que le vamos a asignar, la unidad de disco de CD que podemos compartir o no, la unidad de disquete si la tiene, unidades de puertos de comunicaciones para impresora, para ratones, etcétera. Aunque normalmente el ratón va emulado y no hace falta compartirlo, ni teclado tampoco. La impresora, en los puertos de red, ya veremos que para la red se puede configurar de diferentes formas, la red compartida de diferentes formas entre el equipo host y el equipo invitado, entre el equipo anfitrión y el invitado, si queremos que tenga sonido o no, si queremos además que haga virtualización por hardware, esto dependerá de los de los procesadores que tengamos en la máquina real. Si queremos integración del ratón para no tener que estar pulsando la tecla cada vez que entremos a la máquina virtual y que responda al ratón inmediatamente. Si queremos utilizar carpetas compartidas, tengamos o no red, podemos querer tener carpetas compartidas, que es una forma de comunicarse de forma interna la máquina virtual con la máquina anfitriona real. La resolución de la pantalla y si queremos cerrar, qué mensaje va a mostrar cuando queramos cerrar la máquina. Típicamente las máquinas virtuales se cierran desde dentro del servidor virtual. Desde dentro de la máquina virtual tú paras el sistema y entonces se cierra la máquina. Pero también se pueden hacer como si dijéramos un reseteo. Se pueden resetear la máquina y de esa forma que vuelva a su estado inicial antes de la última grabación. Que puede ser antes de arrancar o puede ser la máquina apagada y tiene que arrancar, etcétera. Aquí vemos que en la configuración de red hay varias formas de configurar la red, en este caso con VirtualPC, tiene sin red, solamente red local dentro del propio equipo, adaptador concreto, el que detecte en el sistema, es decir, utilizar el mismo adaptador,
o hacer una especie de NAT, una resolución de NAT para compartir la dirección IP, etcétera. Aquí vemos que dentro del servidor podemos configurar una serie de valores. Esto que está aquí en esta ventana más interna es el servidor virtual, con lo cual estamos configurando la instalación del servidor. Y desde fuera, pinchando en la barra azul de arriba, estamos en la consola de Virtual PC y podemos instalar. Esto va a ser típico también en VMware y también en VirtualBox. Hay siempre alguna opción del menú del programa de virtualización, en este caso Virtual PC, que nos va a permitir instalar esos añadidos, esas additions. En este caso, las de Microsoft se llaman instalar o actualizar Virtual Machine Additions. En VirtualBox serán Guest Addition y en VMware serán vmtools. Son algunos añadidos que hacen que en la página siguiente, que en el asistente, en el momento siguiente, vemos que nos va a decir que queremos instalar como si fuera un CD especial. Lo que hace el programa de virtualización, en este caso Virtual PC, pero también lo hace VMware y también lo hace VirtualBox, es simular que hemos insertado un CD con el software apropiado. ¿Qué software? El de las additions, el de las adiciones, es decir, el de los suplementos, el de los programas añadidos que nos va a permitir hacer más cosas. Entonces, nos pregunta que si de verdad queremos instalar ese CD, le damos a continuar y entonces comienza la instalación. Este asistente, los programas de virtualización lo tienen para diferentes sistemas operativos. En VMware y en VirtualBox lo tendremos también para otros sistemas operativos aparte de Windows. Es decir, que el CD simulado que te arranca, que no deja de ser un fichero .iso, una imagen con las additions, lo que hace es instalar un programa que mejora la comunicación entre el host y el guest, entre el anfitrión y el invitado. Aquí se ve cómo se inicia en el caso de Virtual PC de Microsoft, se inicia el programa de instalación de Virtual Machine Additions, finaliza y al terminar pues tenemos un servicio nuevo, como son por ejemplo las carpetas compartidas. Aquí tenemos las carpetas compartidas, si las queremos o no las queremos compartir al principio, etcétera. Aquí vemos cómo se puede trabajar en la máquina virtual que está dentro de, en este caso, Virtual PC. Otra herramienta de la que hablaremos posteriormente en el curso, durante varias sesiones, será VirtualBox. VirtualBox lo desarrolló una pequeña empresa que luego compró Sun Microsystems y durante muchos años, más o menos entre el 2000 y el 2008, ha sido de Sun Microsystems y ha sido software de distribución libre, de distribución gratuita y libre. Libre incluso en formato de distribución, como decíamos, para los paquetes de Linux en distribuciones de tipo Debian y Red Hat, etcétera, de tal forma que VirtualBox se podía utilizar como máquina para virtualizar en cualquier sistema operativo, incluso en Solaris, en Windows, en Linux, en Mac, y es gratuito y lo sigue siendo. Lo único que ahora lo ha comprado Oracle y bueno, de momento lo ha respetado, aunque las cosas libres en manos de Oracle suelen tener mal futuro, ¿no? Pero de momento es un software muy potente, disponible en multitud de sistemas operativos. Es muy completo en funcionalidades y tiene un rendimiento bastante bueno sin necesidad de instalar ese software adicional al sistema operativo huésped. Aunque también tiene unas VirtualBox Guest Addition, normalmente no hacen falta instalarlas porque ya viene bastante optimizado. Es un poco más difícil llevarse las máquinas virtuales a otros ordenadores que con otro software, pero merece la pena el esfuerzo. Esto es cierto hasta las últimas versiones. En las últimas versiones de VirtualBox hay una opción que se llama importar y exportar máquina virtualizada, que crea un fichero con extensión .ovf, que hace que sea muy fácil en un solo fichero de varios gigas llevarse la máquina virtual entera con todo su disco y su configuración, etcétera. Es decir, antiguamente era más difícil, como pone aquí, llevarse las máquinas virtuales de una carpeta a otra, pero con las últimas versiones de VirtualBox hay una opción en el menú, como veremos, hay una opción principal que se llama, como digo, importar y exportar máquina virtual, que a partir de un fichero OVF lo hace muy sencillo. Viene preparado además para multitud de sistemas operativos, como decíamos, es decir, para multitud de anfitriones, con lo cual la máquina virtual la podemos ejecutar en cualquier sitio prácticamente, y el software tiene distribuciones para Windows y para Linux en sus distintas distribuciones de tipo Red Hat como fichero RPM, de tipo Debian como fichero .dev, en los repositorios oficiales de Debian está, etcétera. Además cuentan con un software adicional que permite optimizar todavía más ciertos apartados que se instala posteriormente y que se llama Guest Addition, como venimos diciendo, y que ya veremos también cómo se instala. Aquí vemos el asistente de VirtualBox, una versión de VirtualBox en este caso ejecutándose en Windows, para el asistente para crear una máquina virtual. Este asistente es exactamente igual
que si lo ejecutáramos en una máquina con Windows. Es decir, el VirtualBox que se ejecuta en Windows es como el VirtualBox que se ejecuta en Linux o en Mac. El interfaz es el mismo, nada más cambia pues el código que ejecute internamente la aplicación. Entonces, este es un asistente de VirtualBox ejecutándose en Windows para crear una máquina virtual. Y digo que es exactamente igual que si lo hiciéramos en Linux. Hay un asistente pues, con un paso a paso. Aquí nos va a decir qué tipo de sistema queremos. Tenemos varios sistemas Windows, varios sistemas Linux que podemos elegir. En este caso hemos elegido un Linux con el núcleo 2.6 y le hemos llamado Ubuntu. Aquí se ve que hemos elegido Linux 2.6, también tenemos OpenBSD, NetBSD, Solaris incluso, podemos virtualizar una máquina con Solaris, es decir que VirtualBox no solamente va a permitirnos virtualizar Linux y Windows, sino también otros sistemas operativos, como se ve ahí en la lista, y en la página siguiente, del asistente, en el paso siguiente del asistente, nuevamente, como en el caso de VirtualPC, vemos que nos recomienda o que nos sugiere una memoria y que nosotros podemos utilizar la que tengamos disponible. Si tenemos aquí 2 GB de memoria, podemos darle de 200 megas, 300, 400, siempre que no lleguemos al tope de 2 GB, lógicamente. O sea, nunca le podemos dar a la máquina virtual tanta memoria como tenemos, más memoria de la física que real tenemos. Eso no sería posible. Habría que hacer un estudio de ver cuánta nos interesa, si vamos a utilizar varias máquinas al tiempo, iremos viendo, ¿vale? Luego también, como en el caso de VirtualBox, como en el caso de VirtualPC, VirtualBox también nos pregunta que qué disco duro queremos utilizar. Si queremos utilizar un disco duro que ya existe o utilizar un asistente. En este caso decimos que queremos crear un disco duro que puede ser de tamaño fijo o lo recomendable que es que sea una imagen, con lo que llaman ellos imagen de expansión dinámica, es decir, que sea un disco que inicialmente ocupa poco, pero que va ocupando más en el anfitrión, en el host, a medida que va siendo necesario. Es decir, es un disco duro que inicialmente, si el sistema operativo que instalas nada más ocupa 600 megas, pues ocupará 600 megas. Pero si posteriormente instalas un servidor de base de datos o de otro tipo y ocupa 1 giga, pues eso se ampliará a 1 giga. Es decir, el fichero que contiene el disco duro virtual y que está en el sistema de archivos del sistema host, del sistema anfitrión, irá creciendo a medida que sea necesario. Eso suele ser lo más habitual y lo más óptimo. Siempre que tengamos claro que lo que hay ahí no pueda crecer indefinidamente o no intente crecer indefinidamente. Es decir, el disco virtual va a tener como límite la capacidad del directorio donde esté almacenado. Si ese directorio, esa unidad de disco, tiene un espacio libre de 2 terabytes, pues nunca va a poder crecer más de ahí. Entonces, si tenemos localizado hasta dónde puede crecer el disco virtual, está bien dejarle que crezca indefinidamente, ¿no? Si tenemos cuotas habilitadas o tenemos un control de esa máquina, etcétera. Y si no, pues lo que hacemos es un tamaño fijo y ya está. Decimos que no va a crecer más de 2 gigas o de 20 gigas y ya está. Y le dejamos a ese tamaño. El único problema con la virtualización, que en el caso de Linux no lo vamos a tener, pero si virtualizáis en Windows, pues puede ser que el fichero que estáis creando luego no lo acepte el sistema de archivos al crecer. Es decir, el sistema de archivos, dependiendo si es FAT32, NTFS, etcétera, va a tener un tamaño de archivo a lo mejor de 2 gigas, de 4 gigas. Por ejemplo, en un DVD no se pueden copiar ficheros de más grandes de 2 gigas. Hay que hacer un tipo especial de DVD que se llama UDF para meter discos de más de 2 gigas. En fin, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, pues suele ser lo mejor de todo que una vez que está creado y queremos hacer una copia de seguridad, lo comprimamos con un programa que nos permita hacer fragmentos del fichero, por ejemplo, de 1 giga o de 2, para que no dé problemas si lo queremos grabar en un disco de DVD, en una memoria USB, en un pendrive, etcétera. Es decir, tener cuidado con el tamaño de los discos, que no dejan de ser ficheros en un sistema de archivos. En este caso, pues también tiene extensión .vdi. En este caso la extensión es VDI, Virtual Disk, la de VirtualBox, y decimos de qué tamaño lo queremos y en qué carpeta. En este caso es una carpeta de Windows, en qué carpeta va a estar el disco virtual que contiene el Ubuntu. Ubuntu Disk VDI va a ser el disco que va a dar soporte a la máquina virtual con Ubuntu dentro de Windows en este caso, ¿vale? Entonces este es el resumen del asistente. Antes de empezar, una vez que finalicemos el asistente en este paso, se crea la máquina virtual con ese disco y ese tamaño, y podemos crear más discos virtuales, por ejemplo, para hacer un inicio. Podemos crear discos virtuales para tener un inicio y que apunte a otro sitio al que queremos tener como inicio. Por ejemplo, estas serían las propiedades en VirtualBox.
el resumen de propiedades de nuestro sistema virtual con Ubuntu. Tendríamos aquí un detalle general de que es un tipo de Linux con núcleo 2.6, la memoria de 256 megas, tal memoria de vídeo, la orden de arranque es que primero con disquete, luego con CD-ROM y si no desde el disco duro, las opciones de energía habilitadas o no habilitadas, los discos duros virtuales que tengamos, el CD-ROM si está montado el virtual o no, que corresponde con el físico, el audio, la red, las carpetas compartidas, etc. Podemos editar la configuración en cualquier momento que la máquina esté parada. Normalmente tanto VMware como VirtualBox nos van a permitir cambiar la configuración de las máquinas virtuales siempre que éstas no estén funcionando o que no estén guardadas. La máquina virtual podemos tenerla en pausa, como decíamos en la primera sesión, y guardar su estado para poder trabajar con ella en otro momento sin necesidad de tener que pasar por todo el proceso de arranque del sistema operativo. Entonces, cuando está la máquina pausada, como en stand-by, ahí no se pueden hacer cambios en la configuración. Se pueden ver, pero todo esto que vemos ahí saldría en gris porque no podríamos modificarlo. Esto sale modificable, todos estos parámetros del espacio en disco, de la memoria, etcétera, es modificable ahora mismo porque, como vemos aquí a la izquierda, la máquina virtual con Ubuntu está apagada. Entonces hay que tenerla apagada para poder hacer estos cambios. Y trabajar con lo que nos haga falta. Decir si queremos que arranque desde un CD primero, desde un disquete, como sea, ¿no? Si queremos montar la unidad de CD-ROM del sistema anfitrión, del sistema host, para que el sistema invitado o guest la vea, marcaríamos esta casilla. Y nuevamente tenemos opciones de red, que no esté conectado, que haga una interfaz NAT, que solamente la red interna o que solamente sea interfaz con el anfitrión, con el host. Si queremos tener el cable conectado o no al inicio, que suele ser interesante que sí. Directorios compartidos de la máquina, aquí no hay ninguno. Podríamos con este botón de la derecha decir qué ruta de la máquina real, física, del host, del anfitrión, corresponde con una carpeta virtual en el invitado. Y así de esa forma poder compartir archivos de forma fácil. Aunque también se podría hacer por FTP o por cualquier otro sistema, como SSH, etc. También nos deja liberar o no el ratón, que cuando el sistema detecte que estamos dentro de la máquina virtual, se libera el ratón sin necesidad de utilizar ninguna otra tecla. Y aquí vemos cómo se está ejecutando dentro de la ventana una versión de Ubuntu, que está arrancando por ejemplo una consola o un OpenOffice. Y aquí arriba tenemos el menú de la máquina virtual, de VirtualBox, con el que trabajaremos posteriormente en sesiones de este curso. Vemos que podemos poner la máquina a modo pantalla completa, para no tener que tenerla dentro de una ventanita. Si la ponemos a pantalla completa, tenemos que utilizar una tecla de host definida por nosotros, que normalmente es la tecla de control derecha, pero se puede modificar, con lo cual control derecha F nos llevaría a la pantalla completa y también nos sacaría de pantalla completa otra vez a la ventana. Podemos ajustar el tamaño, podemos enviarle un control al suprimir, podemos tomar una instantánea, es decir, como una imagen de la máquina virtual. Podemos reiniciarla, que es como hacer un reset y perderíamos todo lo que hay en la máquina virtual, salvo los cambios en el disco duro, pero todo lo que está en marcha lo perderíamos. Podemos pausarla, esta opción es muy interesante, pausarla, porque se quedaría la máquina con lo que está haciendo, y hasta que no la volvamos a abrir y le quitemos la pausa, la reanudemos, pues no ha pasado el tiempo en ella, ni se ha ejecutado ningún otro proceso, se quedaría como congelada. Lo único que una máquina congelada es mucho más difícil de exportar o de trasladar, importar, exportar. Con lo cual conviene, si vamos a transportarla, primero apagarla y luego ya exportarla sin pausar. Podemos hacer un apagado más ordenado, cerrar la máquina completamente, etc. Y diversas opciones, como veremos, que nos van a dejar la máquina virtual en diferentes estados. En un estado de pausa, en un estado reseteado, en un estado cerrado, etc. Aquí vemos que estamos ejecutando VirtualBox y dentro una máquina virtual, en este caso con Ubuntu, en el que hay algunos ventanas abiertas, un escritorio, un procesador de textos, una consola de símbolo del sistema, de shell, y un navegador. Y vamos a echar a continuación un vistazo a otro programa muy famoso, que nada más le vamos a comentar ahora, en el resto del curso no lo vamos a utilizar, que es VMware. Echemos un vistazo a continuación a una de las herramientas más populares de virtualización, que es VMware Server y VMware Workstation. VMware lleva mucho más tiempo y tiene más experiencia en virtualización que otras compañías. No necesita una curva de aprendizaje muy alta, porque es bastante intuitivo, bastante fácil de utilizar. Se puede ejecutar tanto en Windows como en Linux. Además, como digo, se ha descargado muchas veces, muchos millones de veces, está muy probado.
posee herramientas de terceros, de terceras empresas muy útiles que lo complementan, permite migrar de sistemas físicos a una infraestructura virtual también, algo muy interesante, y es propietario de una sola compañía, no es software libre, aunque es gratuito. Y bueno, pues en principio de este estilo es el más completo en funcionalidades, como decimos no es de distribución libre. Hay una versión Workstation, que es la que permite crear, modificar y ejecutar máquinas virtuales de distintas características, pero es de pago, aunque también se puede descargar gratuitamente si se registra uno con su dirección de correo electrónico. Existe una versión del software que únicamente permite ejecutar máquinas virtuales, no configurarlas, previamente creadas, que se llama VMware Player, que ese sí que es gratuito del todo, descarga sin necesidad de registro. Existen además varias versiones de VMware con entornos dedicados a servidores, a funcionalidades avanzadas de la red, pero se salen del entorno de usuarios, serían para administradores. Esas versiones se están imponiendo en empresas dado que son con un único servidor, se pueden tener todas las funcionalidades repartidas en varios sistemas operativos de varias máquinas virtuales. Es decir, podemos tener un servidor real, físico, un host, con muchas máquinas virtuales que contenga todos los servidores, el de base de datos, el de web, el de aplicaciones, el de correo, etcétera. Para tener un rendimiento óptimo de las máquinas virtuales es necesario instalar el programa VM Tools, que hace que el modo gráfico y el uso del ratón sean más fluidos, permite conectar y desconectar dispositivos desde el propio sistema huésped, o sea, permite quitar y desconectar dispositivos del sistema real desde el dispositivo invitado, huésped, y tiene funcionalidades como copiar de un escritorio a otro, compartir carpetas, archivos, etcétera. Como digo, también VMware también está ya disponible para Linux en un paquete .dev, para los Debian y Ubuntu, y en un paquete .rpm para Red Hat, SUSE, etcétera. El VMware Server es la versión que permite tener entornos tanto de host como de guest mucho más exigentes, sobre todo en cuanto a procesador y a memoria, con un uso de procesadores más optimizado. Tiene mejor manejo y administración de recursos, está pensada para responder a una demanda mayor que la de Workstation, y esta versión es un sistema complejo de virtualización, puesto que no corre como el sistema operativo dedicado al manejo y administración de máquinas virtuales, dado que no necesita un sistema operativo host sobre el cual sea necesario instalarlo, sino que es de sí ya un sistema operativo. Está pensado para la centralización y virtualización de servidores, y para su administración hay que instalar un software en una máquina remota que se conecta por entorno web a la administración. VMware Server 2, la siguiente generación, soporta una amplia gama de hardware y más de 30 clases de sistemas operativos albergados, entre los que se encuentran varias distribuciones de Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, etc. Incorpora una interfaz de gestión basada en la web que es bastante intuitiva, la ampliación de soporte de sistemas operativos, el soporte de la interfaz de máquina virtual y de dispositivos de alta velocidad USB 2.0, la mejora de memoria y procesador, etc. Cada máquina de SX Server puede alojar hasta 80 CPUs virtuales en máquinas virtuales y hasta 200 máquinas virtuales registradas en un solo servidor ESX, o hasta 8 máquinas virtuales para cada CPU con diferentes capacidades y especificaciones. Este es el entorno del VMware Workstation, donde está el asistente que nos va a permitir crear o abrir una máquina virtual existente. Este es el asistente, como hemos visto antes en Virtual PC y en VirtualBox, que nos permite crear una máquina nueva. Nos dice si queremos crear una típica con la plantilla o con el formato ya predeterminado, o si queremos hacer una a medida como nos interese. Si decimos que queremos crear a partir de la plantilla, podemos elegir nuevamente igual distintas versiones de Windows, de Linux, de Solaris, etc. En este caso hemos escogido Linux versión Ubuntu, le hemos dado un nombre, hemos dicho en qué carpeta van a estar los ficheros de la máquina virtual, de los discos, etc. Podemos elegir qué tipo de red queremos. Si queremos darle la primera opción, acceso directo a una red externa. Si queremos usar la traducción NAT para hacer que el sistema operativo invitado acceda a la red externa a través de la IP del mismo. Si queremos utilizar solamente una red que hable con el host pero no llegue hasta internet, o si no queremos utilizar ninguna red de ningún tipo. La capacidad del disco, como siempre, como otras veces, que va a ser también, como característica interesante, va a ser posible dividir el disco
en fragmentos de 2 gigas. Dado que los 2 gigas es el máximo que se puede grabar en un DVD de forma fácil, pues nos permite, sea del tamaño que sea el disco, por ejemplo aquí en este caso de 8 gigas, si marcáramos la casilla de abajo, del split into 2 GB file, podríamos permitirle al software, a VMware, que fragmentara ese disco en fragmentos de 2 gigas para una mejor copia de seguridad, traslado a un pendrive, a un CD-ROM, a un DVD, mejor dicho, etcétera. Entonces ya tendríamos la máquina virtual creada. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos varias máquinas virtuales. Estamos viendo aquí a la derecha las propiedades de esta, que es la que acabamos de crear, de Ubuntu, donde nuevamente se ve pues la memoria que le hemos asignado, el disco, si tiene CD-ROM o no, la red, el USB, el audio, los procesadores que le queremos dar virtuales, si 1, 2, etcétera. Le podemos ajustar la memoria posteriormente una vez creado, siempre que no esté en marcha, como siempre. Y aquí vemos cómo cuando arranca tenemos incluso acceso a la BIOS simulada. Entonces una BIOS simulada de la máquina virtual. Le decimos que utilice un CD-ROM físico para que podamos meter CD-ROM en la máquina virtual. Y aquí vemos como una vez arrancada, pues podemos tener varias máquinas virtuales que estarían aquí arriba. Aquí vemos el home, es digamos el resumen de todo el VMware. Ubuntu es la que está abierta ahora mismo, pero podríamos tener, si tenemos capacidad de memoria, podríamos tener abiertas aquí, igual que con VirtualBox, podríamos tener abiertas varias máquinas virtuales ejecutándose al mismo tiempo cada una de ellas. Aquí vemos, desde dentro de la máquina virtual, en este caso es Ubuntu con Linux, vemos los dispositivos de red, el bucle local de red. En este caso es una máquina virtual también con VMware, este es el símbolo de VMware, pero que está ejecutando Windows 98, por ejemplo, para hacer alguna prueba de un equipo antiguo, etcétera. Aquí otra máquina virtual, en este caso esta de aquí, que está ejecutando un Windows Server 2003. Es decir, podemos tener varias máquinas virtuales. Aquí, por ejemplo, se ve que está la de Ubuntu abierta y también está aquí a la derecha la de Windows Server. Tenemos una máquina virtual con Windows Server 2003 ejecutándose, está aquí a punto de iniciar sesión, y aquí tenemos la de Ubuntu que teníamos antes abierta. Todos estos entornos, estas aplicaciones en oficina son muy interesantes. La principal aplicación de estos ordenadores virtuales es poder tener diferentes entornos sin tener que tener 40.000 particiones en el disco duro, ni tener que reiniciar el ordenador para pasar de una a otra, etcétera. Poder tener máquinas virtuales abiertas en distintos momentos y pasar de una a otra para hacer pruebas, para probar un programa, para ver cómo se ve una página web desde un sistema o desde otro, etcétera. En una oficina de tamaño medio, la opción es tener los servicios de varios servidores en una única máquina que dé soporte a varios servidores virtuales, evitando la posible interacción de los distintos servicios que puedan tener instalados. Es decir, podríamos tener el ejemplo que hemos visto antes de VMware, doy para atrás un poco, pues aquí podríamos tener varias máquinas virtuales, una con Ubuntu y el servidor web Apache, otra con Windows Server para tener un SQL Server, por ejemplo, otra con un servidor de correo, y configurarlas para que nada más tengan conexión de red la que nos interese, entre ellas a una zona desmilitarizada de MZ, donde nada más puedan hablar entre ellas, o que una sí que tenga acceso a internet, la que tenga correo tenga acceso a internet, etcétera. Es decir, podemos configurar un servidor que tenga a su vez dentro varios servidores virtuales. Esta es la utilidad más útil en oficinas pequeñas, en un PC normal con bastante memoria, en un sistema Pentium con bastante memoria podemos tener, si tenemos buena memoria y buen disco, varias máquinas virtuales ejecutándose con VirtualBox o con VMware. Y vamos a ver algún ejemplo más, aunque en este curso iremos más lejos todavía, la virtualización en Linux y con herramientas más potentes todavía que VMware, como veremos, ¿no? Esto es un ejemplo de discos en espejo en el que tenemos un asistente para nuevo hardware. El propio VMware, que también lo tienen otros sistemas, nos abre un asistente para nuevo hardware, y en el nuevo hardware decimos que queremos añadir un disco, le decimos si queremos crear un nuevo disco o utilizar un asistente, en este caso es un nuevo disco, le hemos creado, decimos dónde está, y de esta forma tenemos dentro de la máquina virtual, por ejemplo, en el administrador de discos de Windows tenemos en la máquina virtual, esto de dentro es la máquina virtual, tenemos 2 discos y el CD-ROM. Los 2 discos además son virtuales del tamaño que hayamos decidido. ¿Qué podemos virtualizar con VMware? Podemos virtualizar un servidor de Windows, un servidor de Linux, un cliente de Windows XP, de Windows Vista, etcétera, un servidor de correo, incluso de Chain, virtualizar servidores de terminal server, varias plataformas a la vez, virtualizar servidores físicos, crear laboratorios de desarrollo, implementar la red interna con una nueva red virtual,
virtualizar escritorios de cliente ligero, conectar aplicaciones remotas a través de puertos COM físicos. Todo esto también se puede hacer con VMware y con otras herramientas para permitir interacción con varios sistemas. Esta es, como decíamos, la consola de VMware, desde donde podemos, de VMware Server, la consola de VMware Server, desde donde podemos abrir y cerrar máquinas virtuales y gestionar el host, incluso cambiar a un host diferente, a un anfitrión diferente. Lo que veremos en el caso de estos productos de VMware, de VirtualBox, es que habrá una carpeta en el disco duro. Por ejemplo, esto es una máquina con Windows y te crea una carpeta VMware llamada Virtual Machines, donde tenemos cada una de las máquinas virtuales. ¿Y qué hay dentro de cada una de esa carpeta de la máquina virtual? Pues está el log de la máquina virtual, cuando se arranca, cuando se para, etcétera, los dispositivos que detecta, VMK, que son los discos, VMK son los discos de VMware, y VMX, que es el fichero de configuración. En este fichero VMX está la configuración de la máquina virtual y luego tiene varios ficheros VMK que pueden estarse utilizando. Aquí vemos uno de 10 gigas que se está utilizando. Eso sería lo que habría que llevarse a otro sitio para poder tener la máquina disponible. Aunque en realidad hemos instalado un sistema operativo, lo cierto es que no son más que unos pocos ficheros depositados sobre nuestro equipo host, sobre nuestro equipo invitado. El hipervisor está traduciendo la capa de virtualización hacia el hardware, hacia el CD-ROM o hacia el disco duro, y nuestro sistema host, nuestro Windows en este caso, lo ve y lo encuentra y se comunica con él. Aquí vemos otra ventana del VMware, otra herramienta que tiene VMware para que nos va a permitir configurar las máquinas virtuales o incluso importarlas desde imágenes o ya creadas físicamente, una herramienta distinta. Y bueno, pues hay otras alternativas como la virtualización de aplicaciones o las aplicaciones portables. En cuanto a la virtualización de aplicaciones, podemos comentar que en la mayoría de las empresas o de las corporaciones existen técnicos que dedican demasiado tiempo a la administración de aplicaciones, a resolver conflictos, a reparar aplicaciones dañadas, a migrar a nuevas versiones o simplemente a instalar y parchear aplicaciones. Estas tareas no solamente son poco atractivas, sino que además requieren mucho tiempo y por tanto dinero. Existe actualmente una nueva forma de administrar aplicaciones que además funciona tanto en equipos individuales como en red, gestionando aplicaciones y datos en unidades. Se llama Virtual Software Package, o sea, VSP. Y entre sus posibilidades está activar y desactivar aplicaciones, recuperar aplicaciones dañadas, eliminar conflictos entre aplicaciones, etc. Es una nueva forma de migrar a las aplicaciones. Con todo este tema de los distintos fabricantes de las virtualizaciones, hay lo que se llama a veces una guerra virtual o guerra de máquinas virtuales. Por ejemplo, como decíamos, Microsoft decidió regalar Virtual PC y Virtual Server a partir de 2004 y son productos que corren en Windows, que se ejecutan en Windows y permiten ejecutar otros sistemas operativos como máquinas virtuales. Como respuesta, VMware, que era el líder en ese momento y que sigue siendo el líder en ventas y en popularidad, pues también anunció que VMware Server también iba a ser gratis y que va a funcionar tanto en Windows como en Linux. Entonces, bueno, pues un resumen muy inicial de algunos de los más importantes programas de virtualización son en plataformas Windows, VMware, VirtualBox, VirtualPC, Virtual Server, estos dos últimos son de Microsoft, Hyper-V también es de Microsoft, Parallels, QEMU, y en plataformas Linux pues tenemos VMware, VirtualBox, Xen, o Xen Server, también a veces conocido como Citrix Server, Parallels, Linux VServer, OpenVZ, Win4Lin, KVM, QEMU, etc. También en otras plataformas como son Unix o Solaris o Mac, también suele poder ejecutarse VirtualBox, algunas versiones de Xen y otras. Y por ejemplo, como comentábamos, Solaris tiene su propia Solaris Zones, que es una especie de virtualización a nivel del sistema operativo, como hemos comentado antes. Vamos a ver al final de esta sesión un ejemplo práctico tomado de un proyecto real de virtualización en el que se pretendía agrupar servidores físicos en virtuales. En el caso de los servidores, los recursos físicos se pueden optimizar para crear más servidores virtuales. Es decir, tenemos un montón de servidores físicos con todo su hardware, sus conexiones de red, etcétera, y queremos optimizar todo eso en una serie de memoria, lo que está en naranja, procesadores, lo que está en azul, y almacenamiento en un solo servidor o en varios servidores físicos, pero que representen a todos esos servidores de forma virtual. En vez de tener estos equipos físicos, tenemos todos estos aros, son servidores virtuales que trabajan con esa memoria que es la real. Entonces de eso se encarga un Blade. Un Blade es un servidor reducido con un diseño muy modular y optimizado para minimizar el espacio físico, el uso del espacio físico.
Los servidores Blade carecen de muchos componentes para ahorrar espacio, minimizar el consumo de energía y otras funciones, mientras que siguen manteniendo todos los componentes necesarios para que se puedan considerar servidores. La virtualización de servidores puede realizarse con cualquier tipo de servidores, como decíamos, incluso con un PC normal, con un PC doméstico se puede hacer virtualización. De todas formas, estos servidores Blade presentan muchas ventajas para virtualizar, ya que permiten ahorrar espacio físico y otros recursos y además tienen procesadores apropiados para esta virtualización. Entonces, haciendo una comparativa entre un servidor Blade y un servidor convencional, vemos que un servidor convencional es una unidad completa en sí mismo. Tiene la CPU, la memoria, la fuente de alimentación, los cables, los ventiladores, los disipadores, etc. Cada servidor se conecta a la red corporativa usando un cable separado. Mientras que un servidor Blade es una versión compacta de los servidores convencionales que incluye una CPU, normalmente más potente, mucha memoria, dispositivos para almacenar datos, pero no tiene fuente de alimentación eléctrica ni ventiladores. Los Blade son insertados en slots, en cajas o en paneles y enlazados en sí gracias a un bus de alta velocidad dentro del chasis o enclosure. El enclosure es el chasis. Las ventajas de los servidores Blade es que están diseñados para generar menos calor y por lo tanto disipar menos energía, compartir fuentes de alimentación y ventiladores. Por tanto, permiten ahorrar costos en energía, ofrecen mayor capacidad de procesamiento en menor espacio físico, simplifican el cableado, reducen el consumo de energía, comparten una tarjeta de conectores, un Blackpane, al cual se conecta cada Blade, eliminando la mayoría del cableado que se encuentra en los sistemas montados en rack. Es decir, tiene un cableado muy fácil, muy sencillo. Permite el intercambio en caliente, el hot swap, que se puede quitar y desconectar uno y otro. Es decir, que un Blade que falla se puede reemplazar por otro que mantenga la energía sin ningún impacto en los otros Blades. Es decir, son sistemas que funcionan de forma coordinada. La gestión de los servidores Blade se realiza desde una consola centralizada, con lo cual se disminuyen los costos a largo plazo en comparación con los servidores que están montados en rack. Y la gestión administrativa de los técnicos es más eficiente, dada la integración con todos los elementos en un único equipo. ¿Y qué es el enclosure? El enclosure es un chasis que contiene múltiples servidores Blade y que puede implementar varios de los servicios de cómputo o de cálculo secundarios, como puede ser la conexión a la red, a uno o más buses de los cuales se conectan los Blade, como puede ser también el suministro de energía, una sola fuente de energía para todos los Blade, es decir, normalmente la fuente de energía es una fuente de energía potente, duplicada o triplicada para que si falla no se caiga todo. El enfriamiento también puede tener ventiladores ajustables y una lógica de control muy importante para adecuar la refrigeración a los requerimientos del sistema de cada Blade. Es decir, no funcionan todos al mismo tiempo, sino que a lo mejor tienen distintas velocidades y distintos tiempos de activación. El almacenamiento debe ser externo, con una capacidad de almacenamiento en un NAS o en un SAN, dependiendo de la capacidad de procesamiento que haga falta. Es decir, sistemas de almacenamiento de discos extraíbles en armarios que están robotizados normalmente. Y por ejemplo, en nuestro ejemplo del caso real, teníamos una empresa que en 2005 tenía 14 servidores individuales con 56 GB de memoria RAM en total y discos locales con un total de almacenamiento de 2 TB. Había sistemas operativos tanto Windows como GNU Linux y bases de datos tanto de Oracle como de SQL que prestaban servicios a unas 18 estancias de base de datos. Habría aplicaciones web con IIS de Microsoft, de Portal, de Oracle, de cliente-servidor. Había variedad de instalaciones. El acceso a esos servicios era en un sitio, en una consola conectada a un switch, y había que estar conmutando la consola para conectarse a cada uno de ellos y ver lo que pasaba en cada uno de ellos mediante un teclado y un ratón. Hacían falta 4 administradores y había soporte con extensiones de garantía en el hardware con los fabricantes. Y había unas aplicaciones de bajo consumo de CPU y de memoria, es decir, las aplicaciones no consumían toda la memoria de esos servidores que digamos que estaban infrautilizados. Llegó un momento en el que era necesario invertir en una nueva tecnología y actualizar la existente, debido a que el negocio demandaba soportar mayor volumen de datos, de transacciones, de aplicaciones. Entonces había dos alternativas: comprar servidores nuevos para reemplazar a los antiguos, que tenía un importe elevado, y virtualizar, que tenía un importe mucho más pequeño. Virtualizar todos esos servidores en vez de comprar servidores nuevos. Se calculó que se podía ahorrar un 35%, dado el elevado número de servidores. Entonces se hizo un plan por fases, una fase 1, consolidar la infraestructura actual, luego se hizo una fase 2, virtualizar algunas de las aplicaciones según sus características, una fase 3, replicar la infraestructura del centro de datos principal en un centro de datos alternativo
para asegurar que se podía continuar el negocio y que no iba a haber una interrupción. Una fase 4 que era virtualizar ya por fin el 100% de las aplicaciones y también del almacenamiento, muy importante, tanto del datacenter principal como del sitio alternativo. Y una fase quinta y última en la que se virtualizan los PCs utilizando la tecnología Thin Client, en este caso de VMware. Entonces se hizo un plan de la situación inicial, de cada una de las fases, se fue implementando mediante virtualización, poco a poco, cómo se fueron incluyendo los servidores que se iban a ir añadiendo a esa virtualización. Lo dejamos indicado en la transparencia porque bueno, es un caso real que se puede estudiar con más detenimiento. En azul está la capacidad de almacenamiento en la situación inicial, en verde en la fase 1 y en naranja en la fase 4. Es decir, pasamos de 0,04 terabytes usados por el servidor a 0,28 en la fase intermedia, en la fase inicial mejor dicho, a 0,16 usados por el servidor en la fase última, en la fase final. Si se hubieran comprado más servidores individuales para suplir las necesidades de crecimiento, la capacidad total de almacenamiento hubiera aumentado significativamente, pero hubiera seguido estando subutilizada, es decir, habría demasiado espacio libre en los servidores. De esta forma, como un espacio libre gigantesco se estaba utilizando para las máquinas virtuales, se optimiza mucho más el espacio. Y lo mismo sucede en el caso de la memoria. Ahí tenemos la memoria en cada una de las fases y también de los recursos físicos, los metros cuadrados utilizados al 70%, al 100%, y luego finalmente los que tenemos al final. Y el rendimiento es mucho mejor, según avanzaba cada una de las fases, iba mejorando el rendimiento. También en cuanto a la recuperación de los servidores. En caso de que fallara el hardware, también había comparación, se puede ver la comparación entre el servidor convencional, que hay que llamar al soporte del proveedor, comprar los repuestos que hayan fallado, reinstalar el sistema operativo o cargar una imagen, reinstalar la aplicación, configurarlo, probar la conectividad, y sin embargo, en el servidor virtual es tan sencillo como restaurar la imagen de la máquina virtual desde el servidor, configurarla, que a lo mejor es hacer 2 clics en una pantalla, y apuntar a la base de datos correcta para que todo vuelva a funcionar de nuevo. Es decir, mucho más rápida la restauración. Podemos pasar de 2 días de tiempo de reparación a 1 hora o un par de horas en el caso del servidor virtual, con lo cual se ahorra hasta un 94% del tiempo. En esa fase 3 de replicar la infraestructura para la continuidad del negocio, se replicó el centro de datos en un sitio alternativo para contar con el mismo hardware y software. Mediante una serie de pasos se crearon servidores virtuales, se virtualizó el almacenamiento. De esto comentaremos algo posteriormente en el curso, aunque se sale un poco del ámbito del curso, que es virtualizar el almacenamiento, tenerlo externalizado y compartido. Entonces podemos ver las ventajas de todo esto, que es que los datos se pueden mover o replicar a una ubicación física sin afectar a la operación de las aplicaciones, que toda la capacidad de almacenamiento se puede usar sin necesidad de buscar discos donde haya sitios libres. Es decir, el servidor se encarga de asignar el sitio libre a cada una de las aplicaciones virtuales, con lo cual en un ambiente virtualizado se asigna la capacidad requerida a un disco lógico, no hay que estar buscando particiones con espacio libre. Los datos no se pierden en caso de fallo físico de las unidades de almacenamiento. El siguiente paso era crear PCs virtuales para las aplicaciones, con lo cual la información corporativa quedó almacenada en un sitio central. Los procesos de backup y de copia de seguridad y de respaldo son centralizados y por lo tanto son más sencillos y más revisados continuamente. Es todo más dinámico porque en minutos se pueden generar nuevos perfiles, nuevas plantillas de máquinas virtuales. Se garantiza el acceso o no, según nos convenga, a la red de distintas máquinas virtuales. Se reducen, como decíamos, los costos porque no hay operación de mantenimiento de discos extras en cada servidor, sino que es un único disco o un único sistema de almacenamiento. Y bueno, hay varios beneficios, como alta disponibilidad, optimización del uso de la CPU, centralización en una consola, liberación de recursos humanos para otras tareas estratégicas, administración dinámica de recursos, con lo cual las cifras en riesgos de fallo, en área física utilizada, en administración, en energía, en el tiempo que se tarda en meter un servidor, en empleados, etcétera, pues es bastante mejorable. O sea, mejoró bastante los tiempos que hacían falta para cada una de esas tareas. La implantación implicaba tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, si una aplicación puede trabajar en un escenario virtualizado, es decir, podremos virtualizar una base de datos, podremos hacer que corra en un servidor virtual
eso se estudia, normalmente va a ser que sí. El esquema de licencias que se utilice, si la licencia va a permitir hacerlo virtual o no. Con el software libre ahí no hay problemas, podemos tener máquinas Linux sin problemas de licencias en principio. Las características físicas del centro de datos tienen que ajustarse, tiene que tener capacidad suficiente, los operarios y los administradores tienen que tener conocimiento de estas tecnologías, y bueno, pues hay varias formas de hacer conclusiones. Una es que hemos reducido los costos, incrementando al mismo tiempo la eficiencia, la utilización y la flexibilidad de los activos que teníamos. Hemos prevenido el impacto de actualizaciones realizadas por las aplicaciones, es decir, va a ser más fácil prevenir cuando van a cambiar las aplicaciones. Podemos desplegar múltiples tecnologías en diferentes sistemas operativos, en una misma plataforma o en otras plataformas. Podemos establecer un modelo para mover recursos de forma ordenada rápidamente. Podemos transformar el centro de datos en un agente estratégico de crecimiento de la empresa, porque se puede crecer de forma escalada. Es decir, es un ahorro en tiempo, en dinero y energía, o como se dice en una frase, hacer más cosas con menos recursos. Gastando menos, vaya. Y por último, antes de finalizar esta sesión número 2 del curso, vamos a comentar las diferencias entre la virtualización basada en Linux frente a la basada en hipervisores. Es decir, hipervisor versus Linux Based. Algunas tecnologías de virtualización están basadas en el hipervisor, como por ejemplo Xen y L4Linux, mientras que otras usan Linux como base para la plataforma virtualizada, por ejemplo KVM. Antes de responder a la cuestión obvia de cuál es mejor, hipervisor o basado en Linux, vamos a ver una pequeña explicación acerca de la diferencia. ¿Cómo funcionan las cosas? En cualquier sistema GNU Linux normal, que no esté virtualizado, el núcleo, el kernel, es quien controla el hardware y todos los procesos que se ejecutan en el sistema. En la virtualización basada en Linux, las máquinas virtuales se gestionan de una manera muy similar a los procesos normales del sistema, es decir, son un proceso más. Si se desea, el núcleo, el kernel, puede ser modificado para tratarlas de forma ligeramente diferente al resto de procesos, dándoles, por ejemplo, una prioridad diferente en el planificador o manteniéndolas siempre en memoria, sin que vayan al disco cuando no se están utilizando. Pero básicamente podría decirse que tienen bastante similitud con el resto de procesos. Los sistemas basados en hipervisor, como Xen, no dejan a Linux el total control sobre el hardware. Es un pequeño fragmento de software, el hipervisor, el que controla ciertas partes del sistema, como son la planificación del tiempo de CPU, el planificador, la protección de memoria entre máquinas virtuales, el encaminamiento o el enrutamiento de interrupciones, el mantenimiento del tiempo o el paso de mensajes entre máquinas virtuales. En el caso de Xen, típicamente una de las máquinas virtuales es quien se hace cargo del resto de cuestiones relacionadas con el hardware, y tales como pueden ser los drivers o controladores para los discos, las tarjetas de red, de vídeo, etc. Y el resto de máquinas virtuales se comunican con esa primera máquina virtual privilegiada, típicamente domain 0, dominio 0, para manipular sus dispositivos virtuales. Un hipervisor puede entenderse, por tanto, como una especie de microkernel, y hay un buen número de ventajas y desventajas para cada uno de los dos enfoques. Ventajas del hipervisor son que el sistema está controlado por un pequeño fragmento de software, lo suficientemente pequeño para ser auditado por cuestiones de seguridad. La refutación de esto sería que en la práctica el código que vive en el dominio 0 necesita ser auditado también, así que el software no es tan pequeño como se suponía al principio. El hipervisor utiliza un espacio de direcciones virtuales pequeño, que es un detalle importante en los sistemas de 32 bits. Si se puede ejecutar exactamente el mismo núcleo en el sistema operativo, huésped, dominio 0, y en los sistemas operativos invitados. La refutación a esto es que esta ventaja está desapareciendo con Coprit o con la infraestructura de Parabit OPS. El mismo hipervisor puede ser usado para múltiples sistemas operativos, por ejemplo usar Linux o FreeBSD como sistema operativo huésped con el mismo software de virtualización, y la refutación a eso es que con VMI o una interfaz Coprit limpio eso también se puede hacer sin un hipervisor. O sea que esas ventajas también las tendríamos basado en Linux. Ventajas de los sistemas de virtualización basados en Linux. El software de virtualización puede ser más pequeño porque comparte muchas funcionalidades con el núcleo original del kernel de Linux. Funcionalidades del sistema operativo de muy bajo nivel, como son KS, KDump, etc., simplemente funcionan sin necesitar soporte en el hipervisor.
Esto incluye cosas como el escalado de frecuencia en la CPU, o suspender o recuperar los portátiles, cuando un portátil se le baja la tapa, etcétera, que actualmente no funciona en Xen. Lo mismo ocurre para otro soporte de hardware que necesitaría soporte de hipervisor como PMTimer o algunas funcionalidades de AZPI. Ubicuidad. Una vez que la tecnología de virtualización basada en Linux esté en el núcleo principal, ver kernel.org, que ya lo está, desde la 2.6.20 que hemos dicho antes, podrá ser habilitada de forma muy sencilla por las distribuciones de Linux, como ya de hecho lo está siendo. Entonces, ¿cuál es mejor? Decidir cuál de los dos enfoques es mejor depende totalmente de cuáles sean los objetivos que tengamos. Para un mantenedor de Linux es mucho más sencillo si el software es pequeño, simple y enteramente dentro del núcleo. Los interfaces que haya que hacer a un hipervisor externo implicarían una interdependencia extra con otro proyecto. Y para usuarios finales, la funcionalidad será probablemente, como decíamos antes en el curso, mucho más importante que la tecnología subyacente. Será útil en la medida que la tecnología de virtualización sea más eficiente, fácil de manejar y disponible por defecto en el sistema, como ya lo es en 2012. Los usuarios finales se interesarán por la tabla comparativa que vamos a ver a continuación, que está en ese sitio web. Por último, cualquier tecnología que entre dentro del núcleo principal de kernel o ORG y satisfaga todas las necesidades técnicas del usuario será la que consiga ser utilizada. La disponibilidad práctica triunfa siempre sobre las ventajas teóricas. Es decir, a día de hoy, en 2012, como ya está incluido en el núcleo todas estas capacidades, pues puede ser mucho mejor la elección de basado en Linux que la de tener un hipervisor por medio. En cuanto a la tabla comparativa, sería esta la página web que hemos comentado antes, y mostramos, o la tabla intenta mostrar las comparaciones, la podemos consultar que está en esa página web, las comparaciones entre distintos métodos de virtualización y sus características, lo que necesita, lo que no necesita, y por ejemplo está Xen, KVM, UML, L4Linux, QEMU, OpenVZ, con enlaces a cada uno, a muchos de esos sitios web, VirtualBox, VMware, etc. Aquí tenemos algo interesante que se puede consultar si es necesario, que no da tiempo en esta sesión. Con esto tenemos que terminar esta segunda sesión del curso de técnicas y herramientas de virtualización de Linux de la biblioteca de estudio de Training Channel. Un saludo de Miguel Ángel Jiménez y hasta una nueva sesión en Training Channel. Gracias por la atención y hasta entonces.